Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos amigos y amigas a nuestra charla número 104 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 10 de junio, con la actriz, directora y autora Silvia Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Qué emoción! Buenas tardes. Aquí estoy feliz de estar. Emoción la nuestra, recién llegada desde Canarias, nos encontramos en Tríada Malasaña que nos da cobijo, gracias. La primera pregunta que siempre hacemos al inicio, recién llegada de Tenerife a la capital, ¿cómo te sientes ahora? Bien. Tenemos tiempo, podemos ahondar. En este momento, bien. Empiezo a estar mejor. He pasado una época muy dura. Ahora te contaré si quieres, tomando la decisión que me han obligado a tomar de no volver a Estados Unidos, porque me han denegado la residencia. Es la primera vez que lo digo en público. Y me ha costado mucho asumir que no voy a volver a vivir allí, por lo menos durante estos cuatro años o 3 próximos años. Muy doloroso para mí. Silvia ha transcurrido su vida Tenerife, Madrid, Miami. Adoro. Que aunque no puedas ir, la vamos a tener muy presente en esta charla. Pero antes cuéntanos, porque veo que has venido a ver a tu amiga Paloma Porcel, sí, que forma parte del elenco, ¿no?, de Blauberen, que estamos hablando Blauberen. Yo no sé pronunciarlo porque digo yo Blauberen. Como es en alemán, Blauberen. A saber. Que se representará este mes, le decimos a la gente para que vaya a verlo en teatros del canal. Sí. ¿Cómo te enteraste de esta obra? Bueno, pues me enteré porque... A ver, es que hay por varias vías. Una, sí, por Paloma, porque somos súper amigas y me dice que está en el próximo montaje de Peris Mencheta, y me entero que es el director y me entero que es una obra que yo ya he visto en Miami muchas veces, porque de casualidad conozco al autor, que es Kaufman, que a uno de los autores, coautor, y es una obra que a mí me impacta, porque... Allí yo trabajé muchos años en el Teatro Colony, haciendo producción o con el deseo siempre de trabajar como actriz allí, con el director del teatro que me encantan las cosas que hace y siempre quise trabajar con él, que al final nunca se dio, hice varios castings, pero al final nunca se dio, pero siempre trabajé como en producción, hice vestuario y aprendí luces, y jefa de sala y bueno, 1000 cosas. Y yo me metía siempre en la sala a ver todas las funciones que venían de todas las compañías siempre, para aprender, para compartir y sobre todo pues para ver el teatro, ¿no?, cada fin de semana. Y esta obra, que allí se llamó El Álbum, me imagino que porque en Miami era más difícil la pronunciación, no sé, porque habría que preguntarle al autor por qué en Miami se llamó The Album. Y la vi muchas veces y yo soy una obsesionada con el tema del Holocausto, desde muy pequeña, no me preguntes por qué. Bueno, que diremos que llegó a protagonizar, formó parte del elenco de un musical que luego hablaremos. Que guarda relación, sí. Sí, entonces todo lo que hay relacionado con el tema judíos, holocausto, nazis, todo lo veo, todo lo estudio, me encanta. Entonces esa obra a mí me impactó mucho, que es la que veré y por eso he venido. Y la vi muchas veces. La vi en inglés con la dirección allí de Michel Hausman, que es el director del Teatro Colony. Y cuando Paloma me dijo, voy a estar aquí con esta obra, o sea, flipé. O sea, armé todo un puzzle y dije, me compro la entrada para el día del estreno y ya veremos si puedo ir o no. Y en efecto, estoy aquí. Bueno, pues desde mañana hasta el día 30 animamos a la gente teatros del canal, aquí en Madrid. Sí. Ponemos en antecedentes, que estaba hablando con Silvia un poquito antes, porque la tuvimos presente en nuestra charla también con Aarón Cobos, con quien hablamos hace unas semanas, y le dije, cuando vengas a Madrid, avisa. Y así lo ha hecho. Y un placer, porque de hecho tendremos voces, también le he dicho, de algunos compañeros tuyos, pero antes de arrancar el viaje...
Me gustaría hablar de uno de tus últimos proyectos, Silvia. La vida de colores, ¿no? que pudimos ver en 2022 en Madrid, en la Sala La Madrilera, Miami, Nueva York y más reciente en marzo, si no me equivoco, en el Teatro Leal de Tenerife. Basada en hechos reales, te dejas la piel, ya visto en escena en esta historia que, bueno, recrea un infierno de 9 meses en el que Candela solo quiere ver la vida de colores. No sé si tendrá más recorrido esta obra. Tiene más recorrido porque siento que no la he hecho en teatros grandes lo suficiente. Y ahora que la obra está montada, reversionada, redirigida y está maravillosa, y no es porque sea mía, sino porque creo que de verdad es un obrón, quiero explotarla y quiero seguir haciéndola todo lo que pueda. Yo amo el teatro y todo lo que quiero es estar sobre el escenario, y además me doy cuenta que es una obra que mueve mucho el alma a la gente y creo que hace mucho bien, y entonces me gusta hacerla porque veo que conmueve mucho y que llega mucho a mucha gente que no se esperaba lo que va a ver. La vida de colores suena algo divertido y tiene sus partes de humor, porque yo soy graciosa cuando quiero y le saco el humor negro a las cosas, y ahí Jesús Amate tiene mucho que decir porque me ayudó a redirigirla y a hacer una segunda versión mucho más potente y más grande. Yo la escribí, la estrené en Tenerife, yo sola, digamos, y la hice en Miami y en Nueva York con la dirección de una amiga mía que se llama Niluli Muñecas, que ella es actriz, y la obra era solo un drama. Era solo un drama de una historia de abuso en el matrimonio, muy potente, basada en hechos reales, lo que yo había escrito. Entonces, cuando yo la hice allí, yo me di cuenta que yo necesitaba sacarle humor, sacarle más jugo y sacarme a mí misma más jugo. No porque Aniluli no supiera o no pudiera, sino porque creo que hacía falta darle una vuelta a la obra y que alguien lo viera de fuera con otra perspectiva. Pero Jesús es el que me ayudó, estuvo en La Madrilera en todas las funciones. En La Madrilera, cuando la hicimos, fueron como unos cuantos ensayos potentes de lo que habíamos pactado hacer. Escribí más trozos basados en mi vida real, pero Jesús me conoce mucho y Jesús dijo, ¿por qué no hacemos? ¿Y por qué no aquí? ¿Y por qué no te acuerdas de lo que pasó? Vamos a darle premoniciones de lo que me venía. Y entonces bueno, la obra la redirigimos, la reescribí, y entonces ahora es una cosa muy potente que tiene sus partes de humor. Entonces la gente cuando empieza se cree que yo estoy graciosa haciendo un monólogo divertido, y la gente va viendo poco a poco lo que viene desde la butaca, porque yo hago como que no me doy cuenta, tal cual lo viví en la vida real. Decía, precisamente adelantaba Silvia, basada en hechos reales, porque es un monólogo autobiográfico que denuncia la violencia machista a raíz de experiencias que nuestra invitada vivió hace más de 20 años, herida, tenemos que decir, ya cicatrizada. El objetivo, de hecho, creo que en gran parte por eso es necesario que esta obra tenga más recorrido, que nos alegramos que lo tenga, es ayudar a otras mujeres a reconocer esos abusos. No sé si después de las representaciones, el feedback que has recibido, si lo has logrado. Sí, por eso te decía antes que me doy cuenta que hace mucho bien la obra, porque sigue conmoviendo. Y normalmente lo que me llega a mí después de las funciones son historias de gente que viene a abrazarme en lágrimas. Me pasó esto, te entiendo perfectamente, o me acabo de dar cuenta de algo. Cuando lo viví, yo no me di cuenta hasta que me di cuenta, que es lo que cuento en la función. Yo cuento tal cual me pasó a mí. Entonces lo cuento con esa inocencia de la que no se da cuenta de que esto es abuso. No sabe identificarlo. Claro, entonces hasta que llegan situaciones muy duras y muy violentas donde ya abres los ojos sin remedio. Y entonces en la obra yo lo cuento así,
y la gente va reconociendo cosas y normalmente me viene gente a contar su historia y me gusta mucho porque hay gente que abre los ojos y hasta hace 2 semanas una amiga mía que vio la función en marzo en el Teatro Leal nos contó a mí y al grupito de amigas de la infancia que somos, ella es una actriz conocida también, me dijo, tu obra me abrió los ojos y se acaba de separar y acaba de denunciar. Y no te voy a decir obviamente quién, ni cómo, pero todavía, o sea, yo veo que yo, sin darme cuenta, el teatro social, o sea, ayuda a mucha gente. Entonces, me gusta hacerlo. Contar algo que llegue y que abra los ojos a alguien y le haga pensar a alguien y a hombres también, hombres y mujeres que abran los ojos y es muy conmovedor, es muy bonito para mí, porque además he de decirlo, como tú has dicho antes, las cicatrices para mí están cerradas. Si yo no hubiera tenido eso trabajado, yo no hubiera podido ni escribirlo. Y yo lo escribí después de 18 años de ocurrido y no lo estrené hasta los 20 años de ocurrido. Y cuando yo lo estreno, yo me doy cuenta, a mí no me pasan, no es que no me pase nada, me pasan muchas cosas en la función, de hecho me desgarro, pero no, yo no sufro como si fuese la obra de otra persona. O sea, yo realmente no lo sufro. Y eso que yo recuerdo cada paso en esa casa, recuerdo cada cosa que yo digo, porque toda la función es real. Las frases, las cosas que yo cuento, todo es real. No voy a decir nada más, excepto una cosa del final, que obviamente está dramatizada para que el teatro funcione, pero toda la obra es real. Y yo recuerdo todo, o sea, yo cuando hago la función recuerdo cada paso, cada mirada de lo que yo cuento, lo recuerdo todo como si fuese ayer. Sin embargo, no me duele nada. Y para mí es maravilloso y yo no podría hacerla si fuera una catarsis, si no lo tuviera curado, o sea, sería un horror. O sea, no. De hecho, salió y lo escribí porque salió un día en una charla con un actor de Nueva York que adoro, un amigo, y estábamos hablando en la playa de relaciones y de cosas, y yo le conté la última escena de mi obra. Y él me preguntó, ¿pero no te duele? Y le dije, me acabo de dar cuenta que es la primera vez en 18 años que yo verbalizo esto y hablo de ello. Y no me duele. Y ni lloré ni me pasó nada. Y llegué a casa en Miami, me senté y lo escribí. Al día siguiente lo volví a leer, retoqué 4 cosas, se lo mandé a Niluli, se lo mandé a mi amiga Jamie, que amo con locura, que es como mi hermana, y ahí en 2 días hice la obra, la primera versión de la obra, que es ahora los 45 minutos finales de la obra. Ahora dura 1 hora y 10 o 20, dependiendo de lo que me recree yo. Pero sí. Al inicio decía actriz, directora, autora, añado cantante, ¿no? Bueno. No sé en qué orden pondrías estas disciplinas. Por supuesto, actriz. Por supuesto, actriz. Me gusta mucho dirigir, porque tengo una visión que me divierte, diferente. Cuando he podido dirigir cosas propias o no propias, hay veces que se me ha ido la olla y he hecho delirios muy divertidos que me ha divertido mucho, y los autores de las obras es como, ¿estás loca? Digo, me divierte. También me gusta mucho llevar a los actores a sitios donde ellos no saben que pueden llegar. Y con la tontería he ido escribiendo y me apasiona escribir desde siempre, pero tengo menos hábito. He leído como una 20 de obras, puede ser que hayas sí. así a lo loco. No, pero escritas todas no. Ajá, vale. Una 20 en Miami, o una 30, diría yo, bueno, en los 8 años que he estado en Miami. Pero muchas de ellas, algunas las he escrito, muchas de ellas las he dirigido y casi todas las he actuado, o he actuado una parte, o... Cuando hice un Lorca que hice, se llamaba Lorca Flamenco y Contemporáneo, yo hice la dramaturgia de todos los textos de Lorca, los trocitos que más me gustaban, los poemas, mis poemas favoritos, lo mezclé todo con 9 actores. Luego hablamos de eso. Luego hablaremos de ello, no nos adelantemos. No, pero solo iba a decirte que ahí la gente me decía, pero ¿cómo no vas a actuar? Claro. Y al final pues me subí al escenario y hice mi poema favorito. Pero como reclamo, porque la gente, como algo, como un regalo, porque la gente me pedía que actuara. Y bueno, lo hice.
Lo de cantante yo no me considero, es verdad que siempre he cantado, no me considero cantante, pero me encanta cantar y canto. Y hasta te han premiado, por ello, por Sí, musical, sí, o sea que... es verdad, no me acordaba. Sí. Bueno, antes de irnos a Miami, que decíamos, actualmente resides en Tenerife, si no me equivoco. Por obligación. Bueno, por obligación. La vida me ha puesto en la isla. La vida está en la isla. Sí. Ya tuvimos a un chico que se llamaba Pablo Pavón que nos contó de cómo es el teatro en Ibiza. Y aquí la pregunta, claro que se hace mucha gente, claro, no todo está en Madrid, Barcelona. ¿Hay teatro? ¿Cómo es el teatro en Canarias? Difícil, vamos a dejarlo así. Yo soy muy crítica y soy muy cañera. Me parece que hay pocas oportunidades, se abren poco las puertas para los artistas canarios, que hay muchos y hay muy buenos. Y menudo talentazo, ¿eh? Sí, pero hay que salir de las islas para que te abran las puertas. Es muy difícil que los ayuntamientos te abran las puertas, es muy difícil, sobre todo el público no está acostumbrado al teatro, entonces el público no va al teatro, cuesta mucho. Hay veces que para llenar salas chiquititas me las he visto y me las he deseado solo con mis redes sociales y al final luego vas haciendo ruido y el Leal, cuando hice la función en septiembre lo llené y ahora en marzo también. En general es muy difícil y además siento que no hay comunidad. Por ejemplo, la diferencia que yo veo, yo estoy en Miami, tú llegas a Miami, la gente enseguida va a verte para ver quién es la nueva y qué es lo que hace y todo el mundo se apoya y la gente va al teatro. Sea bueno o malo, no estamos hablando del teatro de Nueva York, no estamos hablando, pero hay cosas que se hacen que están súper bien, entonces uno puede ir eligiendo y hay mucho teatro que ver. Y la gente va. Cuando haces cosas bien, la gente te sigue y entonces siempre va. En Tenerife no hay comunidad. Ni siquiera las propias compañías van a ver a las otras compañías. Yo les he pedido, rogado e invitado a todas las compañías que conozco, amigos o no amigos, a que vayan a verme. Solamente un actor en los 5 años que llevo en Tenerife, un actor de todas esas compañías ha ido a verme. Ni directores, ni programadores, ni gente. O sea, es muy difícil. Entonces, no te digo que no sea posible, pero es muy difícil. Se me hace más difícil que me contesten en un teatro, en un ayuntamiento, un email, una llamada, que en Nueva York. Mucho más difícil. Porque no tienen ese criterio, es todo como, es muy difícil, es que te digo que todavía no sé cómo hacerlo, voy de a poquito averiguando, abriendo puertas, obviamente después de estos años y con la madurez de que ya tengo 53 y tienes una experiencia de cómo llegar a los sitios, pues bueno, vas llegando y voy abriendo puertas y hay gente divina y desde aquí, y lo digo siempre, tengo que agradecer a mi amigo, que nos hemos hecho amigos después, Dailos, que es el concejal hasta hace nada de cultura, ahora es de fiestas y igualdad del Ayuntamiento de La Laguna, porque es el único ayuntamiento de mi isla que me ha abierto las puertas, el único, la única persona que ha creído en mí. Y es una persona que batalla por los derechos, que batalla por la comunidad LGTBIQ+, nunca sé decirlo, porque me hago un lío con todas las letras que haga falta. Y es un tipo que cree en fomentar, en ayudar al artista, es súper cultural, pero yo no soy de La Laguna, yo soy de Santa Cruz de Tenerife y no se me han abierto las puertas. Y eso duele, sinceramente duele, así te lo digo. Entonces, bueno, yo sigo batallando, trato de no ponerme en pelea, que soy peleona, trato de no ponerme en guerra ni en negatividad, pero hay que pelear mucho en Tenerife para poder estar en los sitios donde uno cree que debe estar. Veremos qué pasa y veremos el futuro de dónde me lleva. Silvia, en todas las charlas nos gusta hacer un resumen por la vida de la invitada. Nos lo trae nuestra compañera Alma Morot. Cuida de mis labios. Silvia de Esteban Ñubo nació el 1 de diciembre del 71 en Santa Cruz de Tenerife. Llévame sin prisa. Empezó sus estudios de teatro con 13 años y en 1990 fue la segunda española en convertirse en Miss Internacional. De la tierra que tú pisas. Pisa de la tierra que tú pisas.
Trabajó como modelo hasta que inició sus estudios de arte dramático. Cuida de mis manos. Y aunque le costó quitarse la etiqueta de Miss, con su esfuerzo se ha labrado una noble carrera como actriz, autora y directora entre Madrid y Miami, donde ha sido premiada como intérprete y cantante. Mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Su inseparable perrita Luna, su pasión por García Lorca o su valentía y lucha tanto encima como fuera del escenario son solo algunos de los temas que abordaremos hoy con nuestra invitada. Cuida de mis sueños. ¡Ay! Estoy muy sensible. Cogemos aire. Pues este resumen nos va a servir para hacer un recorrido Mi fragilidad. por tu vida. Empezamos por el principio. ¿Cómo fue eso de estudios de teatro a los 13 años? ¿Siempre lo tuviste claro? Siempre lo tuve claro. Desde que yo tenía 5 años, la primera profesión que yo dije que quería hacer era payaso. Porque me gustaba mucho la imagen del payaso que hacía reír a los niños y que en el fondo para mí estaba triste. Cuando empecé en el colegio en sexto de básica a estudiar la generación del 27 en clases de literatura, ahí me enamoré de los autores y empecé a entender, gracias a la profesora que teníamos en ese momento, Lourdes, que me acuerdo, empecé a entender lo que era escribir, leer, entender, transmitir, y empecé a hacer teatro en las clases de Lourdes de literatura, que me dejaba salir a leer, y yo era disléxica y me costaba mucho. Ella nunca me gritó, nunca, todo lo contrario, y fue la profesora que abrió mi pasión por la literatura y por los autores primero siempre recuerdo a los de la generación del 27, luego ya yo me fui enganchando, ¿no? Pero ahí empecé a leer. Y cuando tenía 13 años, que era octavo, eso fue sexto, pues en octavo, yo le dije a mis padres que primero que me sacaran de ese colegio de monjas que odio, y siempre lo nombro en mi obra La vida de colores también, porque fue un horror para mí, con mucho maltrato, entre comillas, ¿no? Por parte de ese profesorado y esas monjas que no entendían que yo era disléxica, que a lo mejor era diferente. Cuando uno nace en una isla donde todos tenemos que ser iguales, con las mismas normas, el que se sale de lo normal no encaja, y así me sentía yo. Bueno, a los 13 años le pedí a mis padres que me sacaran de ese colegio y que me dejaran estudiar teatro. Fíjate qué curioso, me acabo de acordar, mi madre me llevó a ver una obra de teatro. ¿Qué cumpleaños hace poco? Mi madre cumplió el 6, sí. Uh-huh. Ahora, el domingo pasado, sí. El sábado pasado lo celebramos. Emilio Gutiérrez Cava. La obra que me llevó a ver mi madre me marcó tanto, uh-huh, que ahí fue cuando yo tuve claro que yo quería hacer eso. Pasajera del presente y del pasado. Yo quería ser actriz, quería hacer lo que él estaba haciendo en el escenario. Yo me apunté en unas clases de teatro con un profesor, ¿vale?, con 13 años. Sí. Esa era el chantaje de mis padres para que yo estudiara en el nuevo colegio, y yo les dije, lo que sea, pero quiero ir a teatro. Y Emilio, uh-huh, vino a una clase magistral. Ajá. Y yo ahí dije, esta es la mía. El otro día le puse un mensaje por Instagram. Ajá. Y Emilio me contestó por Instagram después de, ¿cuántos años? Después de mis 13, ahora, y me mandó un mensaje precioso. Me hizo mucha ilusión, que me acordara de esa clase de cuando yo tenía 13 años y iba a estudiar con un grupo de mayores a ese grupo de teatro. Siempre he tenido claro lo que quería hacer y estudiar, siempre. Y así lo he hecho, a pesar de eso, de irme por el mundo, por otro mundo. Mantén en mí este amor. Qué bonito. ¿No sabes la emoción que me dio? Vimos en los premios de la Unión, es muy amoroso. Sí, y sobre todo que hoy en día nadie te contesta, nadie, ¿sabes? Y fíjate, alguien como él, ¿sabes? Que es como... Claro, pero es que la educación de aquel momento no es la educación de ahora. Entonces, lo que te marcó fue una actuación de Emilio Gutiérrez Cava para que te dedicaras a lo que... Totalmente. Y, o sea, creo que yo ya lo tenía en la sangre y ya yo lo sabía, pero cuando lo vi actuar y luego vino a la clase magistral, ahí fue cuando yo dije, es esto lo que yo quiero hacer. Yo necesito
contar historias, llegar a la gente. No sé qué fue lo que pensé porque tenía 13 años, pero lo tenía claro. Emilio Gutiérrez Cava, a quien enviamos un fuerte abrazo. Decía eso, lo de Miss Internacional, que te preguntaba qué te costó lo de quitarte la etiqueta. Sí, porque además en España, o sea, yo cuando entré en el mundo de la moda y luego me dicen de presentarme al Miss España y empiezo a ganar títulos y me llevan al Miss Internacional, yo fui a Miss Internacional porque yo quería viajar. Ajá. Y a mí me apasiona porque no viajar. fuiste Miss, esa fue otra persona ese año y te dicen a ti de... Claro, yo había quedado Miss Elegancia, entonces me ofrecen ir a uno de los certámenes internacionales y me ofrecen ir a Miss Hispanidad que se hacía en Miami precisamente o al Miss Internacional que se celebraba en Japón, que siempre se hace allí. Y yo dije, ay no, yo quiero viajar a Japón, me apasiona, voy para allá. Y yo me fui a viajar y a divertirme. Jamás pensé que fuese a ganar, ni muchísimo menos. Siempre digo que yo he sido la anti-Miss, porque yo he hecho muy bien el personaje de Miss cuando he querido, pero yo no, a mí me daba igual. O sea, a mí me daba igual ganar, no ganar, la belleza, lo de tal. Yo siempre digo que yo nunca me consideré guapa, ni muchísimo menos, pero que me sacaba muy bien partido. Aprendí a maquillarme, a ponerme, a caminar, bueno, lo que aprende una modelo y al final me sacaba partido y bueno, y gané porque les caí muy bien a los japoneses y me los metí en el bolsillo porque yo era todo menos tímida. Y bueno, y eso dio un vuelco en mi vida, empecé a trabajar en la tele, pero la etiqueta tan gorda que te cuelgan en España de que tú no sabes hacer nada más y no puedes hacer nada más porque ya eres Miss. Y eso que entonces no era rubia. Que el rubio es de ahora, era morena, que es de bote, que es el tono número 10. Pero yo era morena, pero da igual. Te cuelgan la etiqueta y en España hay mucho prejuicio y en aquella época más. Entonces, si eres mona, si eres modelo o si eres Miss, eres boba. Y eso se dice muy así, pero en mi época pero era real y es real y yo lo he vivido. A mí me han sacado de castings o me han dicho, nos encantas, pero no puedes porque eres muy guapa. Y la prota es menos guapa que tú. Digo, bueno, pues dame la coprota y dale o ponla a la otra de... No, o sea, esas cosas que tú dices, ¿pero por qué? En Estados Unidos, por ejemplo, yo defiendo mucho a Estados Unidos en el mundo actoral y en el mundo de la positividad, porque se puede con todo lo que tú te propongas y no pasa nada. Tú puedes ser modelo, puedes ser Miss, puedes ser cantante, puedes ser actriz, puedes poner una granja de pollos y puedes escribir un libro y todo suma. No te clasifican ni te ponen una etiqueta de como has sido Miss, ya no puedes ser inteligente o no puedes ser actriz. No. ¿Cuántas Miss América no son superactrices? ¿Cuánta gente que ha sido modelo o cuántos actores no han hecho publicidad y no pasa nada? Haz tú ahora aquí un anuncio de margarina. ¿En qué serie te van a contratar? Es complicado. El mundo actoral en Estados Unidos es muy diferente. Es duro, igual, lo que quieras, cuesta lo mismo, pero abarcas todo lo que puedas abarcar y fenomenal, y todo suma y de todo aprendes y nadie te va a decir no porque ayer te vi poniendo copas en un bar o no porque ayer te vi en un anuncio de margarina o de seguros de coche o porque has sido Miss, entonces solo te damos personajes de Miss. Señores, yo tengo 53 años, lo de la Miss pasó a mis 18, eso para mí era un personaje. Yo siempre lo digo, yo me iba al instituto por la mañana cuando estudiaba aquí en Beatriz Galindo, en la calle Goya, iba al instituto y por las tardes, o al contrario, me iba a las entrevistas con Joaquín Arosamena y con Nieves Herrero y me disfrazaba de Miss y me ponía mis trajes de chaqueta y me maquillaba. Quiero decir, para mí era un personaje más. Pero a la gente le costó quitarme esa etiqueta. Cuando yo entré en Cristina Rota, después, la segunda vez que entré, que fue ya en el año 1996, yo ahí dije, se acabó, me corté el pelo, jamás me maquillé, nunca fui a las clases, ni maquillada, ni si iba a un casting, iba maquillada, lo que fuera con tal de que no me colocaran la etiqueta de que había sido Miss y todo ese rollo. Ahora ahondaremos en esa parte de Rota, porque digo, en relación
A esto de Miss traemos a este pedazo de actriz Ay, Dios. que escuchamos. Querida Silvia, me ha pedido Alejandro un audio contando alguna anécdota y yo, con la memoria de Doris que me caracteriza, lo que puedo contar es que tuvimos un encuentro no hace mucho, pero sí después de muchísimos años sin vernos, un encuentro entrañable en el que me sorprendiste contándome anécdotas de muchos momentos vividos en una época, bueno, en la época de los concursos de Misses, que yo la verdad es que tenía arrinconados en esta caja ciega que tengo por cabeza, y me dejaste alucinada con tu capacidad para recordar tantas cosas vividas, algo que envidio sanamente porque, insisto, si buscáis en el diccionario personas sin memoria, sale mi foto seguro. Bueno, y antes de olvidarme, voy a decir que soy Esther Arroyo, no sea que es que no me hayas reconocido todavía y te esté preguntando quién es esta loca que me habla. Lo que sí tengo que decir sin necesidad de hacer un gran esfuerzo para recordar es que Silvia es una bellísima persona, es una mujer bonita por dentro y por fuera, es una gran trabajadora, luchadora, es una excelente profesional, todo lo hace bien, canta, baila, interpreta y todo lo que se proponga. Y luego, además, en el tema, bueno, en su vida personal, pues también es una mujer para aplaudir porque ha superado cosas muy duras. Y ahí está, pues me imagino que estáis comprobando su entereza y su resiliencia, ¿no? Así que bueno, pues querida Silvia, que te mando un beso muy grande, te quiero mucho y lo que sí te pido es por favor que no nos olvidemos, ni tú ni yo, de tener otro encuentro como aquel de aquel día para que sigamos o sigas recordándome momentos de aquella vida pasada que tuvimos. Y que te disfrute un poquito, que te quiero mucho. Un besito muy grande. Esther Arroyo, Me Miss muero. España en el 90 y una gran actriz, ¿no? Y Sí. que habla de tu carácter multidisciplinar, luchadora porque teníamos que hablar de eso, decíamos al inicio, que ha superado cosas muy duras, ¿no? Como la propia Esther también ha hecho. Sí. ¿Y de qué manera? Pues todo eso que has superado en tu vida, porque no solamente hablamos del artista, sino también de cómo esa vida personal, ¿no? Digo en tu caso, en tu vida también, con lo que llevas recorrido, como fue un cáncer, que perdiste a una amiga actriz por ese mismo cáncer, todo esto, ¿cómo lo impregnas, ¿no? en tu vida profesional? A veces, es que me he quedado traspuesta con el mensaje de Esther, la adoro. Y además fue un reencuentro precioso telefónico y después me acompañó durante el cáncer, hablamos mucho y después nos encontramos en Marbella y fue la bomba después de tantos años. Ella sigue igual, yo sigo igual, quiero decir, cuando una es como es, no cambia y el encuentro es igual de cuando teníamos 18, 19 años, ¿no? Las risas, el amor. Lo que me preguntabas, yo no sé, y lo digo hoy así, no sé por qué, porque estoy aquí en confianza contigo, no sé cómo he hecho, me voy a emocionar otra vez, no sé cómo he hecho para superar todas las cosas que he vivido en estos 5 últimos años, no lo sé cómo estoy en pie, no lo sé. Y trato por eso te he dicho al principio de la charla, he estado mal, he estado en un momento muy delicado y ahora estoy empezando a estar mejor porque no me queda otra, pero he pasado un momento, yo creo que después de estar 5 años luchando, cuando me ha venido un bandazo por aquí, un bandazo por allá, otro bandazo, otro y otro, yo decía, no puedo más, ha llegado un punto en el que ha habido un momento en el que he necesitado parar porque en efecto he pasado meses llorando sin saber cómo avanzar y cómo volver a ser feliz. ¿Te ha ayudado este descanso que has tenido en Marbella? Sí, absolutamente. He necesitado irme, me he ido 1 mes y 1 semana o así, y he querido y he necesitado estar en silencio y no hablar con nadie. Necesitaba estar en silencio y dedicarme solo a mí, no cuidar a nadie más, ni atender a nadie más, sino yo, porque lo necesitaba. Y he llorado la primera semana y media todos los días a todas horas, que necesitaba llorar en calma,
no de angustia, en calma de saber que nadie me va a mirar si tengo los ojos hinchados o no, de saber que me importa un huevo, con perdón, si salgo a la calle en pijama a sacar a luna, o si me voy a la puesta de sol y paseo y hablo con alguien o no. Me daba igual. He estado 1 mes y medio o 1 mes y 1 semana sin ponerme ni una obligación, ni ir al gimnasio, ni comer bien, ni nada. He dormido lo que me ha dado la gana, cuando me ha dado la gana. Me he quedado despierta hasta las 4 viendo series que me ha dado la gana porque necesitaba. Y creo que es un ejercicio, primero, que me hizo ver que estaba peor de lo que yo creía, al dejarme caer, de verdad. Y me parece un ejercicio muy importante que quizá muchos necesitamos y nunca tenemos la oportunidad de hacerlo, de parar, de verdad, de parar en todos los sentidos. Y después de haber hecho ese ejercicio, como te digo, estoy mejor porque a los 15 días empecé a sentir que estaba un poquito más tranquila, que ya no lloraba, que tenía ganas de bajar a ver la puesta de sol. Todas las tardes como ejercicio he ido con Luna a ver la puesta de sol, a correr en la playa, a sentarme, a cantar, a hablar con gente desconocida de cualquier cosa. He ido escuchando señales de cada cosa que alguien me venía a contar, a decir, o, ¿sabes? Como esas charlas que uno dice, no voy a ver a esta señora nunca más en mi vida, pero lo que me ha dicho, qué razón tiene y qué bien me ha venido. Y he ido soltando y colocando y me he ido sintiendo mejor. Entonces, creo que a la gente de mi entorno tener que explicar no estoy bien, para mí es difícil. O sea, ¿por qué tengo que explicar tanto? Me encantaría que la gente me intuyera sin yo tener que dar explicaciones. Hoy he leído, viniendo en el autobús, estas publicidades que ponen en el bus, ¿no? Y había una frase que me encanta, que la había escuchado alguna vez, pero me la ha recordado el autobús, y dice, quien no entiende una mirada no puede entender una gran explicación, o nunca va a entender una gran explicación. Fíjate, yo voy quedándome con cosas, señales, frases. tips. Sí, porque al final es eso. Y yo hace 1 mes y medio, 2 meses, no sabía si iba a encontrar la manera de seguir. Y no sabía si quería seguir, literal. Y te lo digo a ti, porque es que a mí no me importa hablar de esto. Me parece muy importante que nos demos esos respiros cuando el cuerpo te pide parar, la mente te pide parar por algo, sea lo que sea. Cada uno tenemos nuestras batallas, nuestras luchas. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y gracias a poder hacerlo estoy empezando a ver de lejos la luz, y tengo poco a poco ganas de hacer cosas y de seguir luchando, pero de verdad han sido 5 años que yo, cuando dicen es que la gente te dice es que el universo te manda cosas para aprender, me cago en tu puta madre. ¿Se puede decir esto? Total. Porque yo no quiero aprender más. Pero que no, o sea, yo he vivido 5 años seguidos de cosas que yo no sé cómo he podido lidiar y todavía estoy en duelo por muchas cosas. Y ahora el remate de que no me han dado la residencia para volver a mi casa de Miami me ha destruido. Desde el día 21 de enero que me entero, no he parado de llorar, porque para mí Miami tiene algo muy especial. Sí, siempre has querido volver, claro. Y amo la energía de Miami y la posibilidad del sí, la posibilidad de hacer cosas, de poder hacer, escribir, actuar. Todo el teatro que yo he hecho y todo lo que me he divertido sobre el escenario y detrás del escenario, nunca lo hubiera hecho en Madrid. En Madrid siempre hay un no. Tienes que, para tocar puertas, tienes que derribarlas y no te ven, no te hacen caso. Porque tengo acento canario, porque fui Miss, porque no se acuerdan de mí, porque no sé. ¿Por qué? No me lo explico. Claro. En Miami a mí no me pasó eso, me pasó todo lo contrario. Yo llegué y a los 2 meses, estando de vacaciones, empecé a trabajar. Ilegal, trabajando ilegalmente porque me salió teatro y dije lo hago, hasta que me hice mi visa y me quedé a vivir. Y nunca paré de trabajar. Y he podido escribir, dirigir, actuar, hacer las 3 cosas a la vez, hacer musicales, ganar premios. Eso en Madrid yo no lo hubiera hecho. Entonces me lo he pasado tan bien, he sido tan feliz que a mí que me dieran ahora un no
ha sido devastador. Por eso digo que no sé cómo voy a seguir. Voy a intentar y voy a estar en Tenerife y voy a luchar. Ahora, yo no sé qué va a pasar. Si yo dentro de un tiempo veo que no arranco y que sigo con la misma obra 6 años después tratando de ponerla en un teatro en el Sausal, por decir algo, me voy a cansar de no poder crear, porque ¿qué voy a escribir o a crear para meterlo en el cajón? No. Muchas de las cosas que yo hice en Miami son obras que yo había escrito y había dejado en el cajón porque no tenía manera de ponerla en ningún lado, ni productores, ni gente que me ayudara, ni gente que confiara en mí. Eso fue lo que pasó con el Lorca flamenco y contemporáneo, que yo había hecho un boceto hacía muchos años cuando empecé a amar Lorca, viniendo de la escuela de Cristina Rota y con todas las cosas de Lorca que vi y aprendí. Hablando de esa etapa, Sí. digo, precisamente hablamos, pues vienes de Canarias a la capital, Sí. Cristina Rota. Realmente llegaste a trabajar en Madrid en producciones que hablábamos al inicio, el tema de esa unión o ese vínculo con el tema judío, ¿no? Porque estuviste en un musical, de hecho, de Ana Frank, Sí. que aquello fue como una superproducción y hablamos de 2008. Con lo cual sí que es verdad que durante un tiempo, bueno, ya no nos metemos en el tema audiovisual porque no sé cuántas actrices habrán estado en tantas series como ha estado Silvia en episódicos, porque hiciste mucho audiovisual que estoy viendo aquí no hay quien viva un paso adelante, Los Serrano, Sin Tetar no hay paraíso, periodistas, periodistas que estaba Esther Arroyo, que sí. si hubierais coincidido en set de rodaje, eso sería una fantasía. No coincidimos y me dio mucha Eso pena. hubiera sido una porque hubiese sido la risa. ¿Imaginas? Sí. Que realmente tuviste Sí. muchísimo trabajo. Pero siempre, como has dicho tú, episódicos. Sí. Nunca conseguí que me dieran un personaje más potente, Como si has tenido. como sí he tenido en Miami. La primera novela que yo hice en Miami era un personaje de mujer florero, como digo yo, que era la mujer del inversionista, allí le dicen inversionista en lugar de inversor, de un inversionista español. Y yo era la mujer del inversionista español. En la segunda semana de grabaciones, el actor no pudo volver y me pusieron toda la trama a mí y me dieron un personaje casi protagonista sin conocerme de nada. Me lo pasé tan bien en esa novela, ¿Quién es quién? Me lo gocé. ¿Y qué quieres que te diga? Yo lo único que quiero es trabajar. Yo amo mi trabajo. Entonces, estar en un país donde haya que rogar para trabajar es duro. Que yo tenga que... O sea, que yo escribí La vida de colores en el 2020, la estrené después de la pandemia en el 21 o 22, y estamos en el 25 y sigo haciendo La vida de colores, que no la voy a dejar porque es una obra que siempre funciona y que está en auge, por desgracia, porque lo vivimos cada día. Pero quiero hacer más cosas y tengo más proyectos en la cabeza y estoy escribiendo, pero quiero poder ponerlos en teatros. Entonces, eso es lo complicado de aquí. Entonces, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Ahora mismo, como decía Sergio esta mañana, y yo dije una vez, Sergio Pérez Mencheta, que lo escuché en una entrevista esta mañana, y lo decía yo después del cáncer, yo ya no planeo a largo plazo. No, porque no sabes. Que mañana no estoy. Como no está mi amiga Amanda, como no hay mucha gente que no está. Y yo no planeo yo quiero ya. Tengo prisa por disfrutar, y para mí disfrutar es estar sobre el escenario, y si puedo hacer audiovisuales mejor, pero yo lo que quiero es actuar. Esa es mi vida, y escribir, que tengo menos hábito y me cuesta un poco, pero lo hago y me gusta, me divierto porque saco la imaginación, la dejo volar y me vuelvo loca. y eso me llena mucho. Decía lo del musical aquel de 2008. Sí. Y lo traigo a colación porque hay un compañero de ese extenso reparto que algo te dice. Hola, mi querida Silvia. Soy Otto Frank, tu marido en el diario de Ana Frank, ese musical maravilloso que nos unió como amigos, como compañeros, como artistas. Ha pasado el tiempo, no nos vemos demasiado, pero estamos en contacto casi permanentemente. Tú eres muy viajera, muy emprendedora. Estoy muy al tanto de todo lo que haces y me hace muy feliz porque no paras de conseguir cosas hermosas. Yo te deseo que este momento sea el inicio
de otras muchas cosas hermosas y que yo pueda vivirlas más de cerca y más en primera persona. Te quiero un montón, te admiro mucho por todo lo que eres y por todo lo que haces, y de verdad que te deseo un palmarés de cosas maravillosas y que yo pueda vivirlas de alguna manera y disfrutarlas. Un beso, mi amor, Alberto Vázquez. Wow. Alberto Vázquez, que hacía de tu marido en aquel musical que destaca tu espíritu de viajera. Aquí la tenemos, emprendedora, ya lo hemos comprobado. ¿Qué tal, Alberto? ¿No? Y como compañero y compañeras y maestros que bueno, oye, al final hay que sacar lo positivo que hablábamos de la etapa, aunque fuera en Madrid. Y yo siempre lo saco, ¿eh? Y el diario de Ana Frank, ahora hablaré de Alberto, pero el diario de Ana Frank para mí fue, siempre lo digo en todas las entrevistas, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado hacer en tu vida? Es Edith Frank del diario de Ana Frank. Además de estudiarla y de quererla y de respetarla, el diario de Ana Frank fue un musical muy bonito, muy duro, con muchas cosas que luego a nivel producción fueron mal y todo eso, pero el trabajo que hicimos los actores, el viaje que nos hizo de la mano de Bonnie Morín, que era la ayudante de dirección, que nos llevó a sitios insospechados en esos ensayos, trabajar con Alberto, trabajar con Isabela, o sea, fue precioso y era mi primera gran producción en Madrid. Yo disfruté tanto de entrar cada día a ese teatro y además que era un tema que yo amaba de siempre, o sea, cuando se hicieron los castings había 800 personas de cola, como siempre hay en estos teatros grandes y tal, y yo sabía que tenía que conseguir un personaje en este musical, porque era el tema judío que yo necesitaba hacer. Yo tengo tatuada una estrella judía en mi pie desde hace millones de años. Y yo me fui al casting, me seleccionaron para 3 personajes y al final acabé siendo la mamá de Ana Frank. Disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Ahí fue donde yo digo que aprendí realmente a cantar, porque eran 2 funciones diarias menos los lunes y nos matábamos y yo tuve que aprender sí o sí a cantar sin haber estudiado. O sea, sí había estudiado canto, pero sin haber cantado nunca profesionalmente. Y trabajar con Alberto es una maravilla, porque Alberto tiene mucha sabiduría, tiene mucha calma, tiene además muchas tablas, es muy buen compañero y me daba mucha paz en el escenario. Era un tipo que estaba anclado al escenario, esa gente que te da calma, que siempre, esas miradas que uno necesita en el escenario, con alguien que ya sabía estar en el escenario muy bien, en un escenario tan grande hablo, ¿eh? Sí. Y era muy, esa calma que uno aprende con los años, que yo en ese momento no tenía tanta calma, que ahora sí, claro. Hablamos de 2008. Hablamos del 2008. Y fue un maestro y nos hicimos muy amigos y yo lo quiero mucho, Alberto, porque lo admiro mucho también. Me conmueven sus palabras. Alberto, te amo. Y luego, bueno, viajamos juntos a la casa de Ana Frank, a Holanda, hicimos la rueda de prensa allí, vivimos muchas cosas muy bonitas y muy duras y era un viaje de una familia real. Para mí meterme en eso fue maravilloso. Ese personaje para mí es uno de los que más me ha gustado hacer en mi vida. Y agradezco mucho sus palabras, su mensaje, igual que el de Esther, que me ha conmovido la vida. Vamos. Fuerte abrazo, Alberto, Esther. Bueno, ahora nos vamos a Miami. A Miami porque hemos tenido presente en la charla aquel Lorca, flamenco y contemporáneo. Wow. Porque hay una amiga que nos trae una anécdota. Soy Odel Iglesias. Quería mandarles un saludo a los muchachos de Teatramos y en especial a mi Silvia de Esteban, que la tienen hoy en entrevista. Bueno, de Silvia, ¿qué les puedo decir? Silvia es todo amor, todo talento, todo pasión. Es una mujer maravillosa, a la que tuve el gusto de conocer recién llegada aquí a Miami, a la ciudad de Miami, ya va a ser 10 años, en la Casa del Teatro. Ella tenía un espectáculo unipersonal maravilloso. Y bueno, coincidimos allí con varios amigos porque nos reuníamos allí los amantes del teatro de Miami y tuve la suerte de conocerla. Tuvimos muy buen feeling desde el primer momento, luego nos reencontrábamos viendo funciones por aquí, por la ciudad, entre amigos en común que tenemos y
curiosamente, al cabo de los años, en el 2019, si mal no recuerdo, una amiga en común, Ingrid Moreno, una cantante flamenca, Silvia tenía el proyecto de Lorca Flamenco Contemporáneo, una obra maravillosa, y había llamado a Ingrid para que cantara dentro de la obra. Ingrid, por cuestiones laborales, no pudo asistir y le pasó mi dato a Silvia, y Silvia me llamó a mí. Tuve el placer enorme de formar parte de ese sueño de ella, que era un sueño de Silvia y un sueño para mí, hacer teatro, hacer a Lorca, imagínate, aquí en Miami. Fue un lujazo. Eso nos permitió acercarnos mucho más, afianzar mucho más nuestra amistad, y ella sabe que yo estoy aquí siempre para ella. Sabe que tiene aquí a su cubana, gallega, americana, que la quiere con la vida, y que estoy deseando que regrese a Miami muy pronto. Con el favor de Dios, esperemos que se apaguen todos los fuegos que hay por ahí encendidos para que ella pueda regresar aquí a Miami. Mi vida, sabes que te deseo todo lo bueno del mundo, todo lo mejor, todos los éxitos. Eres una luchadora incansable y que te quiero, amiga, te quiero. Un abrazo grande a los muchachos de Teatramos. Gracias por contar conmigo para darle esta sorpresa a nuestra Silvia. Y una anécdota antes de irme. Recuerdo que en los ensayos de Lorca yo hice teatro cuando era muy jovencita. Yo soy cantante y no había vuelto a hacer teatro, no había vuelto a tener esa oportunidad. Y recuerdo que en un ensayo un día le dije a Silvia, ¿tú estás segura que yo estoy lista para hacer este papel y para estar en esta obra? Y me dijo, si yo no estuviera segura de tu talento, créeme, tú no estarías aquí. Y eso me dio toda la fuerza para sacar adelante mis personajes en la obra y formar parte de ese proyecto tan lindo que ella soñó, bordó y lo hizo como nadie, junto con todo el elenco maravilloso que nos acompañaba. Así que nada, los dejo con esa anécdota, con todo mi cariño, un abrazo muy grande y un beso gigante de aquí hasta España, mi segunda tierra, a la que quiero y adoro. Un beso grande, mi Silvia, te quiero, amiga. Un beso grande y un abrazo grande a los muchachos de Teatramos. Gracias otra vez, se les quiere. Otro beso gigante para ti, Odell Iglesias, que habla de la fuerza que le insuflaste. Es que vemos que no es poco el pozo que has dejado en Miami, Sí. que has llevado a García Lorca en 2019, Ajá. un año antes escribes y diriges tu primera obra en inglés, La Ofrenda, The Offer. jolín, el Defecto Mariposa, ¿no? En 2016, micromusical de Zenón Recalde con Aarón Cobos, con quien ya hablamos. De ese mismo año veíamos en el vídeo previo que hicimos imágenes de una mujer desgarrada en el microteatro que hiciste Caminar en sentido contrario. Eso fue. Es que, Sí. claro, pero esto así a voz de Así, pronto, sí. ¿no? Haciendo como un repaso, ¡fum! Un mini resumen. Todo lo que Sí. es... Sí, en Miami he trabajado muchísimo. Déjame decir que lo de Odell es pura magia. Amo a esa mujer. El primer día que nos conocimos, yo tengo otra anécdota que ella se acordará. El primer día que nos conocimos era la presentación de un festival de teatro. Yo en esa casa de teatro donde donde nos conocimos, hacía mi espectáculo, pero había ese día una presentación y yo tenía que llegar. Y yo venía de otra actuación, entonces yo llegué tarde y yo tenía que cantar una canción de cabaret. Y la que estaba cantando en el escenario era Odell y yo no la conocía. Y yo la escuché desde detrás desde el camerino cantando. Y entonces me cambié de ropa, que venía, aparqué, tiré todo, me cambié y salí al escenario justo después de que cantara Odell. Era mi momento de salir. Y yo le dije al público, ¿cómo voy a cantar yo después de esta hija de puta que canta tan bien? Y ella no me conocía de nada, pero claro, hablo de un espectáculo de humor donde se presentaba un festival de teatro y entonces hacíamos mucho humor y tal. Y ella cantando sus coplas maravillosas. Y yo salí y dije, ¿cómo voy a cantar yo ahora después de esta hija de puta que tú cantas muy bien? Y entonces, claro, ella flipó, pero se dio cuenta que era en humor, la gente se moría de la risa, yo canté mi cabaret, Maybe This Time, lo que fuera, o lo que, no me acuerdo, el Maybe creo. Y a partir de ahí nos hicimos súper amigas. Y siempre, cuando yo llamo a Ingrid para hacer este espectáculo de Lorca como cantante, tenía que ser una cantante actriz. Y yo, Ingrid al final no puede,
y me dice Odell, le digo, Odell, claro, Odell, es perfecta. Y contacté con Odell y Odell no creía mucho en que ella pudiera, porque había que hacer varios personajes. Los 8 actores tenían que hacer muchos personajes diferentes y ella tenía que primero tenía que cantar todas las canciones de Lorca con las versiones que habíamos hecho a guitarra con el guitarrista, que era todo, la música de Lorca la tenía que cantar ella, pero tenía que interpretar trocitos de muchos personajes, de todos los poemas y de todos los textos que yo había escogido que se repartían entre todos los actores y las actrices. Y ella se asustó, no puedo, Silvia, yo no sé si voy a poder. Y yo le dije, yo sé que puedes, si no, no estarías aquí. Tuvimos una charla un día en esa calle, en Main Street, por fuera del teatro y le dije, confía, porque yo lo sé y yo supe cómo llegar a ella para dirigirla, para darle la confianza que ella necesitaba, pero porque yo sabía que podía. Y al final casi que fue la estrella de mi Lorca flamenco y contemporáneo, porque la gente flipaba, porque Odell canta como la madre que la parió, hace lo que le da la gana y encima interpretó increíble. Fue una obra muy especial para mí. Pues ahí le dejaste a Odell esa marca que te sirvió para que también pudiera saber que puede interpretar y qué fantasía ese García Lorca. Seguimos haciendo repaso, digo, por esas obras de Miami. Sí. Volamos a Los Ángeles porque ahí reside uno de tus compañeros que no ha querido perderse la tertulia de hoy. Mi querida Silvia, oye, cuántos recuerdos de haber trabajado juntos ahí en Miami, comenzando con esa aventura un poco loca del musical Rescatando la Navidad. Y después de eso, sobre todo recuerdo con mucho cariño haber trabajado contigo en tu segunda temporada de Quedamos para Sushi, ahí en Microteatro. Y bueno, la verdad es que son recuerdos que siempre tengo muy presente. El haber compartido escenario contigo varias veces, no solo una. Ha sido, para mí siempre un placer. Y sobre todo también me llevo siempre los momentos compartidos fuera del escenario, ¿no? Cuando nos reuníamos todo ese grupito de amigos que formamos desde ese primer show y musical, que además fue una locura. Y que de ahí nos quedamos, ¿no? En las comidas, las saliditas, las compartidas, ¿no? Así que te mando un besote desde Los Ángeles y que sepas que siempre tengo estos recuerdos muy presentes y se te quiere mucho. Qué mono, mi Raúl. Raúl Walder, ¿no? Que rememora desde Los Ángeles, entre otros ese musical Rescatando la Navidad, en tu segunda temporada de Quedamos para Sushi, más y más y más trabajos, ¿eh? Y qué maravilla todo lo compartido y también esos premios que decíamos que reconocen tu labor en musicales como La verdadera historia de Pedro Navaja, ¿no? Incluso la propia que hablamos de La vida de colores. Sí. Es al final un pozo, ¿no? Y unos recuerdos que al final forman parte también de tu presente, Silvia. Yo sé, pero es tan potente todo lo que he vivido en Miami, tan rápido, y me he acostumbrado. Sí, porque estamos hablando, esto es... En 8 años. Nada, en 8 años. Y tan rápido, y he hecho tantas cosas, y pasaba de un proyecto a otro, y cuando no estaba escribiendo uno, estaba presentando otro, y cuando no estaba cantando aquí o dirigiendo allá, que ahora eso es lo que me falta aquí. Esa velocidad de pasar de un trabajo a otro y poder crear. El musical ese que hicimos Rescatando la Navidad fue un fracaso absoluto. Estuvimos una sola noche, pero fíjate que a mí... Pero fíjate, sí, claro, pero fue maravilloso que llenamos un teatro de 2,000 y pico personas, porque fue una bomba. Y hacíamos 250 personajes cada uno, éramos un montón, era muy divertido. Yo hacía 4 acentos diferentes, 4 personajes diferentes con acentos argentino, puertorriqueño, no me acuerdo, español y no me acuerdo qué, así muy divertido. Y era un musical infantil muy potente con una producción tremenda que luego se fue a pique en la primera noche. O sea, hicimos la primera noche y ya. Dime que hay vídeo de eso, por favor. Pues no hay vídeo, no tenemos vídeo. Tengo fotos, te voy a pasar.
La magia de los grupos que se forman en Miami, que por eso te hablaba antes de la comunidad. Y esas noches de teatro, que claro, de él y ahora Raúl, de esos momentos compartidos. Es que hemos hecho tantas cosas. En ese grupo de Rescatando la Navidad sigue unido a día de hoy. Igual que el grupo yo solo tengo 2 grupos de WhatsApp y tengo el grupo de la vida ¿cómo se llama? De la verdadera historia de Pedro Navaja. Seguimos unidos. Yo tengo íntimos amigos de esa época, de ese primer musical, que fue el primer musical grande con el que yo volví a Miami para quedarme. Y duró un día. Y lo divertido de esto, que te cuento así en cotilleo, aparte de la unión pues eso, de Raúl, de Itziar, de la unión de todos los que seguimos unidos, aunque sea por las redes y siempre estamos pendientes, ese día había un productor que sabía que eso no iba a seguir. En ese musical que nosotros estábamos haciendo en el escenario sin saber que mañana no volvíamos, que nos enteramos justo antes del estreno, había un productor que sabía que eso no iba a funcionar y que al día siguiente no estaríamos en cartel, antes que nosotros. Él me dijo, al acabar la función, me dijo, mañana a las 4 tienes audición. Y yo le dije, mañana a las 4 no voy a poder ni hablar. Me dijo, mañana a las 4 tienes audición en el teatro, no me acuerdo el nombre. Bueno, en un teatro. En otro teatro, ahora no me sale. Y al día siguiente, a las 4 de la tarde, después de haberme hecho esa función cantando sin parar y haciendo 4 personajes, me fui a la audición de este otro musical que era el Club de las Divorciadas y acabé protagonizando el Club de las Divorciadas. Al día siguiente yo tenía trabajo, que yo me había ido a Miami sin nada, pensando en que este musical iba a durar lo que durara. Bueno, pues al día siguiente yo tenía trabajo. Fue flipante. O sea, yo en Miami he enganchado una cosa con otra y eso es lo que he hecho de menos. Y la comunidad. Cuando habla Odel de las reuniones que hemos hecho, Raúl, todos los días nos juntábamos. Cuando alguien de nosotros, cualquiera, actúa, todos vamos a verlo. Y hacemos comunidad. Y eso hace mucha falta en Tenerife, hace mucha falta aquí. Y yo cuando me compré la casa años después, yo solo tenía que poner un mensaje, ¿hacemos fiesta hoy? Y llenábamos mi jardín, yo me construí un escenario en mi jardín y en 1 minuto y medio había 70 personas en mi jardín, donde Rosalinda Rodríguez se subía al escenario, hacía un poema, donde Odel cantaba, donde Marger venía y cantaba, y todos, Manolo se subía con la guitarra, o Yusa, que ahora está viviendo en Houston, creo, tocaba la guitarra y cantaba. Todos éramos artistas y hacíamos unas noches de bohemia que duraban y yo le decía a los vecinos, vénganse, y dejábamos las puertas de mi casa abiertas y ahí entraba todo Dios hasta que ya a las 12 cerrábamos porque podía venir la policía y por el ruido, como eran casitas bajas con un jardín, y ahí en ese escenario hemos hecho cosas maravillosas y todos éramos artistas. Yo echo de menos eso en Tenerife no pasa, que eso es lo que a mí me hace estar más triste en Tenerife, porque hace falta juntarse los artistas, compartir, ayudarse, crear cosas juntos, y eso es lo que a mí me falta. Y el pozo que yo he dejado en Miami veo que es importante, pero para mí Miami ha dejado en mí una huella que no es Miami, es su gente, es el sí, es el poder, es el que crean en ti, y eso te eleva. A mí me ha hecho crecer muchísimo y me ha dado una felicidad que no sé si voy a volver a encontrar. Pues vamos a intentar buscar esa nota positiva en Canarias, dejando ahí, por supuesto, esa huella imborrable de Miami. Y acabamos en Canarias, este viaje emocional por la carrera de Silvia. La gente no me ve, pero yo no he parado de llorar en todo el rato. De llorar en todo el momento. Y bueno, y acabamos este viaje emocional por la carrera de Silvia con esta compañera. Bueno, recuerdo el día que nos conocimos, siempre lo recordaré muy especial porque fue verla y reconocerla. Sin conocerla, la conocía, no sé, fue una cosa muy extraña. Y me impactó su personalidad, su manera de hacer las cosas y noté como que tenía que conocerla. Algo me ataba a ella y la verdad es que no pensé que me fuera a dar tanto esta mujer. La verdad, es una talentosa actriz, maravillosa persona,
con la que me río muchísimo, la verdad. Solo puedo estar agradecida de tenerla en mi vida y bueno, que desde aquí le mando un abrazo enorme, que se merece todo lo mejor, que todo está por llegar y que nada, que la quiero muchísimo y le mando un abrazo y un beso. Gritos que no cicatrizan en el alma. Todo está por llegar. Arantxa Navarro, que habla, pues no solamente has tenido impacto en la gente de Miami, sino también en la de aquí, ¿no? Que Arantxa Navarro habla del impacto de tu personalidad y de que todo está por llegar. Al final ese es el mensaje, sí. Arantxa es una mujer excepcional, una cantante brutal, y nos pasó exactamente lo mismo. Nos conocimos en un evento, ella me vio a mí hacer un trocito de la obra, yo la vi a ella cantar y las dos supimos que teníamos que ser amigas y nos acercamos a saludarnos, las dos sabiendo que de alguna manera ya nos conocíamos, era como una magia especial y desde entonces yo siempre he querido hacer cosas con ella, nos seguimos, nos hemos hecho muy amigas y cuando puse la obra en el Teatro Leal le pedí si quería cantar al final de la obra. Me mandó una de sus canciones, una versión rápida de una de sus canciones. A mí me impactó la letra y le dije si podíamos hacerla en balada, en acústico. Y ella me dijo, así fue como nació la canción. Y ella no la había grabado en balada porque los productores le habían dicho que no cuadraba. Entonces ella grabó la canción en balada y cuando yo la escuché, que siempre se lo cuento a ella, yo la escuché en el coche, no paré de llorar y supe que esa era la canción final de mi obra La Vida de Colores. Y a partir de ahí, ella es mi artista invitada en La Vida de Colores y hace una cosa brutal. Ella no había visto la obra, ella vio un vídeo y ella cuando la fue a hacer la primera vez, yo le dije, no vas a poder cantar. Y eso es lo que quiero, que no puedas. Y no podía. Y fue precioso. Y a partir de ahí eso es una parte esencial de mi obra, del final de la obra, que le da un vuelco, le da un final mucho más redondo. Y adoro a Arantxa, es una mujer muy espiritual, excepcional, muy positiva. Ella no está enfadada como yo, ella es positiva, entonces ella me llena a mí de positividad y siempre me dice, tú sigue, que al final vamos a conseguir, vamos a por ello. Ella es mi positividad en Canarias y la quiero mucho, es muy especial. Sí, nos reímos mucho porque yo saco mi humor negro de mierda, con perdón, y nos lo pasamos muy bien. Entonces, la verdad es que vas encontrando gente, como digo antes, voy encontrando gente. Es verdad que he estado mucho en queja porque ha sido una temporada muy dura, pero yo trato de buscar la vuelta para seguir por el camino que no me queda otra de momento seguir, después ya veremos. Igual dentro de 2 años te digo, estoy encantada en Tenerife y haciendo teatro y no paro de venir a Madrid y me ha salido este proyecto y este otro. Ojalá sea así. Creo que es lo que merezco y creo, y suena vanidoso y horroroso, lo sé, pero me da igual. Creo que es lo que merezco y creo que puede ocurrir. Tengo que creerlo, porque si no me hundo. Y bueno, y ahí estoy. Yo sigo. A pesar de que he tenido que parar y tomarme el momento de decir, a ver, ¿cómo hago para volver a ser yo y a ser feliz? Lo he hecho. Viene bien ese ejercicio y ahora hay que seguir. Pues me alegro entonces de haber traído a Arantxa Sí. y ir concluyendo la charla con ese mensaje de positividad, como el que te transmite también tu inseparable perrita Luna. Es que Luna es mi alma gemela. Luna es un perrito de servicio, ella va conmigo a todas partes, ella está entrenada específicamente para una condición mía que además se agravó con el tratamiento del cáncer, entonces ella tiene que estar conmigo y va conmigo a todas partes. Ahora, mañana estaremos en el Teatro del Canal, a todas partes va conmigo, viaja conmigo y ha sido mi salvación y estamos demasiado pegadas. Yo no sé cómo hacer. Espero que dure 25 o 35 o 45 años más. Seguro que sí. Sí. Concluimos. En todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. Ajá. En la última estuvimos con la actriz Nieves Soria
Ajá. que esto nos decía. No porque te cojan en un casting eres mejor actriz o actor, o no porque no te cojan eres peor. Eres lo mismo, eres la misma persona. Y lo que importante es ir a la tarea, a trabajar, a estudiar, a mejorar, estar aquí desde la humildad, desde que es un oficio en donde estamos. Es una profesión más, un oficio más, donde nos han enseñado que tiene que haber una competitividad, que a veces eso hace que pases por encima incluso de otras personas haciendo daño, y eso es algo que yo no comparto. Totalmente. Hablaba de esa competitividad, ¿no? Que hay muchos que estimulan y que es algo que ella no comparte. No sé cómo lo gestiona su carrera. Yo no lo comparto para nada tampoco. Creo que todo lo contrario. Cuanto más nos unamos, más empujemos al otro a crecer, más positividad metamos en nuestras vidas y en nuestra profesión, mejor. Por supuesto que yo he sacado a mucha gente de mi vida por esa competitividad fea. Y lo siento, pero yo ya no paso por ahí. No, cuando veo que hay algo que no me cuadra, lo siento, pero ya no estoy, como decía Meryl Streep, ya no estoy para aguantar ciertas cosas. Ya tengo una edad, ya he pasado por demasiado. El que me quiere ver y entender y querer como soy, perfecto, y el que no, o no respeta mis momentos o mi triunfo, o el que se pone celoso cuando triunfo, te estoy haciendo ojos porque tú sabes bien de lo que estoy hablando, y nunca voy a nombrar a nadie, pero cuando yo veo envidia mal, cuando veo que la otra persona hace daño, yo sencillamente bloqueo, no digo ni por teléfono, digo en mi cabeza, se acabó, porque ya no estamos para esto. No, esta es un oficio, es un trabajo, pero es una carrera dura. No tenemos un trabajo y un sueldo todos los meses. Hay que creer mucho, confiar mucho, estar muy bien. A veces necesitamos inspiración, a veces no la tenemos, a veces sí, a veces salen proyectos, a veces no. Hay que saber lo que es para entender lo que somos todos los actores y las batallas que lidiamos. Y cuando alguien no respeta eso y se le va de las manos, yo directamente bloqueo. Así mismo, ya no estoy para tonterías. Cuando has pasado por mucho, ahora sí que no acepto medias tintas. Y creo que eso es una de las cosas que aprendemos. Y para mí uno de los lemas fundamentales, que es lo que yo me digo a mí misma y siempre lo repito a todo el mundo, es que hay que seguir creyendo que podemos. Seguir creyendo y seguir creando, seguir. Es que no hay otra manera, aunque nos duela, aunque te duela el alma. Con eso hay que hacer algo, siempre. Yo al final siempre saco. Yo aunque llore, me emocione, aunque me caiga como me he caído esta vez, yo sé que yo saco algo positivo de esto porque lo sé. Y acabaré haciendo un espectáculo de humor que se llamará 5 años de mierda, así mismo. Pero lo haré. ¿Sabes? Que yo al final lo saco siempre, porque es nuestro alimento. Es que si no nos morimos. Con esa palabra nos quedamos, seguir, y con esta pregunta también concluyo. No sé si tienes en la mente futuros proyectos en mente. Siempre. Pregunto. Siempre. Estoy escribiendo mi primera novela. Por encargo, y lo que te decía antes del hábito, me cuesta mucho porque no tengo el hábito de escribir muchas horas al día. Me han encargado una novela de crímenes que no tiene nada que ver, ficción absoluta. Bueno, pero a ti te ha gustado siempre siempre me apasiona. Todas las series y todos los documentales de todo. Lo he visto en las charlas. Sí, y estoy escribiendo esa novela y estoy con muchas ganas de terminarla. Y tengo 2 proyectos más en mente, uno que tiene que ver con el mundo judío, que no sé si voy a escribir del todo o no, porque hay tanto escrito, pero yo fui a Cracovia en diciembre, fui a Auschwitz, Luna fue a Auschwitz conmigo, viví muchas cosas de cerca que quería ver desde siempre, y hay algo ahí pendiente que quizá concluya, no lo sé. Y tengo otro proyecto que va sobre inmigración, sobre todas esas pateras que llegan a Canarias, sobre todas esas niñas y niños. Creo que hay que abrir los ojos a mucha gente que no lo ve, que no ve que detrás de cada negrito, como los llaman, hay una historia durísima,
de niñas de 11 años que cruzan sin sus padres, que pierden a hermanos en los barcos, que ven gente morir, que los tiran por la borda. Yo estoy muy implicada con eso. Me he hecho madre colaboradora de una niña que va a cumplir 15. Creo que es un proyecto que seguramente será el siguiente. Así que ahí estoy. A la espera. ¿Has estado a gusto? Mucho. Quisiera seguir. A mí me encanta hablar. Yo quisiera seguir ya. No lo he notado. Nada, no lo he ¿no? notado. No hablo nada. Perdón. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. El placer es mío. Silvia. Muchas emociones. Muchas gracias por traerme todas estas personas, momentos, todos estos recuerdos, por valorar mi trayectoria, porque a mí a veces se me olvida. Y gracias de verdad. Gracias a ti por tu tiempo y agradecer también a todas las voces que hemos tenido presentes, a Alma, Esther, a Alberto, Odel, sí. como canta, Raúl y Arantxa. Gracias a Desi por sus fotos que podéis ver en el vídeo posterior y todo lo mejor con esos futuros proyectos que estén por venir. A seguir. Que con esa palabra nos quedamos. Un abrazo. Gracias enorme. Gracias.